Una mujer negra paralizada veía a su marido colarse en el garaje todas las noches. Finalmente, no pudo soportarlo más y decidió seguirlo. Lo que descubrió la dejó llorando. Mónica Thompson siempre había sabido que su marido Darnell era un hombre misterioso, pero era el tipo de misterio que la había hecho enamorarse de él en primer lugar. Habían estado juntos desde que eran niños que crecían en el corazón de Detroit, desde largas caminatas junto al río hasta charlas nocturnas bajo las luces de la ciudad, construyeron un vínculo que parecía inquebrantable. Se prometieron una vida de amor, risas y aventuras, pero la vida tenía otros planes. Una tarde lluviosa, cuando regresaban a casa de un picnic familiar con sus dos hijos pequeños, un coche a toda velocidad salió de la nada y se estrelló contra ellos. Los rápidos reflejos de Darnell salvaron a los niños y minimizaron el impacto para él, pero Mónica no tuvo tanta suerte. Había quedado atrapada. Le aplastaron la columna para siempre. Cambiaron en un instante. Los sueños que habían pintado para el futuro se rompieron como un cristal. Los médicos fueron honestos. Lo siento mucho, señora Thompson, pero la probabilidad de recuperar el movimiento es muy escasa. Recordó el momento vívidamente. Como el aroma estéril del hospital se desvaneció mientras un silencio ensordecedor llenaba su mente, apenas podía oír las palabras del doctor, pero el dolor en el rostro de Darnell le decía todo lo que necesitaba saber. Lloraron juntos esa noche, abrazándose como si fueran el único salvavidas del otro. «Estoy aquí, cariño», Darnell susurró con voz ahogada por el dolor. «Nunca me iré de tu lado», y cumplió su promesa día a día. Estaba allí, haciendo todo lo posible para ayudar a Mónica a adaptarse a su nueva vida, pero el mundo de Mónica se sentía oscuro y frío. Ya no podía disfrutar de las caminatas que solían hacer, las aventuras espontáneas, la simple libertad de moverse por sus propios pies. Se sentía atrapada, asfixiada por las paredes de su casa. Darnell hizo todo lo posible para levantarle el ánimo, cocinando sus comidas favoritas, planeando pequeñas salidas y recordándole todos los días cuánto la amaba. Pero en el fondo, Mónica estaba luchando, extrañaba sentirse viva. Pasaron los meses y la vida se acomodó en una nueva rutina. Los niños se adaptaron. Darnell continuó cuidando de todos y Mónica hizo todo lo posible por aceptar su nueva realidad. Pero algo comenzó a cambiar cada noche, tan pronto como los niños se metían en la cama. Darrell se escabullía al garaje, ella lo oía irse en silencio y luego los débiles sonidos de herramientas metálicas zumbando y murmullos ocasionales se filtraban a través de la puerta. Al principio no pensó mucho en eso, Darnell siempre tenía pequeños proyectos, él trasteaba con él, era un manitas por naturaleza, pero a medida que las noches se convertían en semanas su curiosidad crecía. Cada vez que le preguntaba en qué estaba trabajando él sonreía con esa misma sonrisa misteriosa de la que se había enamorado, le daba un suave beso en la frente y decía: «Es una sorpresa, confía en mí, ya verás», pero su secretismo empezó a pesar sobre ella y Mónica no podía quitarse la sensación de que algo era una señorita. ¿Qué estaba escondiendo? ¿Se estaba escondiendo de ella? Las dudas se arrastraron sin ser invitadas, atormentando sus pensamientos mientras permanecía despierta noche tras noche escuchando los débiles sonidos del garaje. Una noche el misterio se volvió demasiado para soportarlo, tenía que saberlo. Esperó hasta que Darnell hubiera estado allí, fuera por un tiempo, dándole tiempo suficiente para estar completamente en lo que fuera que estuviera haciendo. Con el corazón acelerado se dirigió a la puerta del garaje con cuidado de no hacer ningún sonido. Sus palmas estaban húmedas, su mente era un torbellino de miedo, curiosidad y una extraña esperanza de que tal vez, solo tal vez, pudiera encontrar una respuesta a la soledad que no podía expresar con palabras. Lentamente empujó la puerta lo suficiente para mirar dentro y allí, bajo las tenues luces del garaje, había una vista que le robó el aliento. En medio del garaje, entre herramientas dispersas, trozos de metal y dibujos pegados a las paredes, había una silla de ruedas todoterreno hecha a medida, pero era mucho más que una silla de ruedas. Parecía robusta y potente, con ruedas gruesas y resistentes que podían manejar cualquier terreno. El marco estaba reforzado y había controles que no reconoció. Estaba claro que este no era un dispositivo común. Fue construido con intención, con amor. Darrell estaba encorvado sobre la máquina ajustando algo en el marco,
Su rostro era una imagen de concentración. Sus manos estaban marcadas, su ropa manchada de grasa y había pequeñas bolsas bajo sus ojos. Podía ver el precio que este proyecto le había cobrado, pero parecía tan decidido, tan concentrado, como un hombre en una misión. Un sollozo se le escapó antes de que pudiera detenerlo, rompiendo el silencio. La cabeza de Darnell se levantó de golpe. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa cuando la vio. Un destello de culpa pasó por su rostro, pero fue rápidamente reemplazada por una suave sonrisa del tipo que la hizo enamorarse de él otra vez. Mónica, empezó su voz cargada de emoción. Quería sorprenderte. Se acercó más. Sus ojos nunca dejaron el vehículo. Las lágrimas corrieron por su rostro, pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de incredulidad, de amor, de gratitud. Darnell, ¿qué cómo lo hiciste? Se arrodilló a su lado tomando su mano en la suya. Callosa. Has pasado por tanto, Mónica. Lo veo todos los días. Veo el dolor. Intentas ocultar la libertad que extrañas, y yo quería devolvértelo. Su voz tembló. Hiciste esto por mí, siempre por ti, susurró. Su mirada intensa. No podía soportar verte perder las cosas que amabas. Quería que pudieras caminar de nuevo para sentirla tierra debajo de ti, el viento en tu cara. Quería que te sintieras viva en ese momento. Mónica sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza extendió la mano tocando la silla de ruedas todoterreno con asombro. Era más que una máquina, era un testimonio del amor de Darnell, su dedicación, su compromiso inquebrantable con su felicidad. Era una promesa de que no importaba lo que enfrentarían juntos, los desafíos de la vida. Darnell pasó las siguientes horas mostrándole cada detalle, explicando cómo funcionaba cada parte, cómo había investigado, ahorrado y puesto su corazón en este proyecto. Cada pieza tenía un propósito creado con ella en mente. Cuando terminó, Mónica estaba abrumada. Su corazón se llenaba de emociones que no podía expresar con palabras. La primera vez que Mónica usó la silla de ruedas todoterreno, Darnell y los niños la llevaron a un sendero natural cercano. Los niños estaban zumbando de emoción, su risa resonando a través de los árboles mientras Mónica maniobraba las resistentes ruedas sobre raíces y rocas. Por primera vez desde el accidente sintió una emoción familiar, una sensación de libertad que pensó que se había perdido para siempre. Podía sentir el viento en su cabello, el sol en su rostro y la textura áspera del sendero bajo el hueso. Darnell la observó, sus ojos llenos de orgullo y alegría. Cada obstáculo que encontraron en el camino, él estaba allí guiándola, animándola, recordándole que estaban juntos en esto. El dolor de los últimos meses se desvaneció, reemplazado por un renovado sentido de propósito y amor. Cuando llegaron a un mirador panorámico, Mónica miró al horizonte, vista que no había pensado que volvería a ver desde este punto de vista. Se volvió hacia Darnell con lágrimas en los ojos y susurró gracias. La atrajo hacia sí en un suave abrazo, susurrando de vuelta: siempre encontraré una manera de traerte alegría, Mónica, siempre. Pero la historia no terminó allí. Inspirada por la alegría que Mónica sintió con su nueva movilidad, Darnell se dio cuenta de que había otras personas como ella que habían perdido partes de sí mismas, cuyas vidas habían sido alteradas por circunstancias fuera de su control. Darnell, un exmecánico y orgulloso veterano, decidió poner sus habilidades en buen uso. Comenzó a trabajar en la construcción de sillas de ruedas todoterreno similares para veteranos que habían sufrido lesiones en el cumplimiento del deber, así como para personas en su comunidad que estaban paralizadas o tenían otras discapacidades. Se corrió la voz de su trabajo y pronto la gente comenzó a comunicarse queriendo apoyar su misión. Darnell puso su corazón en cada construcción, sabiendo que cada dispositivo era un boleto a la libertad, una oportunidad para que alguien recuperara una parte de su vida que pensaba que estaba perdida para siempre. Con Mónica a su lado, comenzaron una organización sin fines de lucro utilizando donaciones y apoyo voluntario para continuar construyendo y brindando estos dispositivos personalizados para quienes más los necesitaban. El proyecto se convirtió en un asunto familiar, con sus hijos ayudando de pequeñas maneras, pintando, ensamblando y trayendo sonrisas a los rostros de cada destinatario cada vez que entregaban una nueva silla de ruedas todoterreno. Mónica vio la misma luz en los ojos de los demás que había sentido ese primer día en el camino. Vio esperanza, alegría y la creencia de que la vida todavía tenía belleza y aventura incluso después de dificultades inimaginables. A través de este viaje, Mónica y Darnell encontraron sanación de maneras que no habían imaginado. Transformaron su dolor en propósito,
Su lucha en fuerza y su amor se hizo más profundo de lo que jamás pensaron posible. Juntos demostraron que si bien la vida puede ser desafiante e impredecible, la determinación y la compasión pueden superar incluso los obstáculos más difíciles y cada noche. Mientras yacían uno al lado del otro, Mónica tomaba la mano de Darnell, un recordatorio silencioso de la promesa que él había cumplido de que, sin importar lo que la vida les deparara, siempre encontraría la manera de brindarle alegría.